Mi hija me llamó una mañana de sábado. Casi nunca llamaba, así que el sonido del teléfono rompió ese silencio típico de mi casa, donde hasta los crujidos de la radio vieja parecían parte del mobiliario. Yo estaba con el periódico abierto, el café enfriándose en la taza de esmalte descascarillado, cuando vi su nombre en la pantalla. «Papá, hoy es la cena de doña Amelia, ¿te acuerdas?», dijo con esa voz dulce, pero que yo sabía que escondía alguna obligación detrás. «Iván pidió que te avisara, que la cena será a las 7, en Sabino Canyon. Es el cumpleaños de su madre». Dudó, como si todavía quisiera decir algo más, pero se calló. Yo solo respondí, «Claro, hija, estaré allí», y cerré el periódico sin siquiera terminar la noticia sobre los coyotes. Habían pasado 3 años desde que mi esposa, Lucía, se fue. Desde entonces, mis mañanas eran lentas, repetitivas, pero tranquilas. La soledad se transformó en una especie de rutina silenciosa. Su silla seguía al otro lado de la mesa, vacía, pero intacta. Era allí donde dejaba el periódico, como si fuera posible mantener su presencia entre los titulares. La invitación a la cena me ponía nervioso, no por miedo a ir, sino por saber lo que me esperaba. Miradas de desprecio, sonrisas falsas y comentarios que no se decían, pero que flotaban en el aire como humo de vela apagada. Iván, mi yerno, nunca me aceptó. Desde el primer día, me miró como si yo fuera un detalle que vino con su esposa, un accesorio sin valor. Su familia, entonces, siempre fueron de esos que hablan bajo, pero juzgan alto. Viven en una de esas casas con 2 garajes, mármol en el suelo y vasos que hacen ruido cuando chocan. Todo en su mundo brilla demasiado. En el mío, las cosas están desgastadas, pero son reales. Mis camisas son viejas, pero limpias. Mis zapatos, viejos, pero firmes. Y mi carácter, ese nunca se desgastó. Sabino Canyon estaba lejos y necesitaba tiempo para arreglarme. La ropa que tenía ya no se ajustaba bien a este tipo de ocasiones. El blazer que usé por última vez en el funeral de mi mujer todavía estaba en la percha, almidonado, pero con olor a tiempo. Aún así, me propuse hacerlo lo mejor posible. Quería estar presente. Por mi hija. Ella se lo merecía. Y a pesar del malestar, una parte de mí todavía buscaba un tipo de respeto que tal vez nunca llegaría. Pero hay ciertos gestos que hacemos no por los demás, sino por quienes somos. Antes de salir, pasé por una tienda de departamentos en el centro. Compré un marco de plata simple, bonito y discreto, el regalo para la tal señora Amelia. Costó más de lo que debería gastar, pero no importaba. No era para impresionar a nadie, era para demostrar presencia. Al salir de la tienda, el sol ya estaba alto y el calor típico de Tucson en mayo hacía que el asfalto temblara. Entré en mi coche, un Toyota destartalado pero fiel, y tomé la carretera hacia el norte. Fue entonces cuando lo vi. Un Mercedes plateado parado en el arcén, con las luces de emergencia puestas, el capó abierto. Al lado, una mujer bien vestida, tal vez de mi edad. Miraba el motor con una expresión de quien sabía que aquello estaba más allá de su alcance. Reduje la velocidad. Podría haber seguido. Pero yo no sería quien soy si ignorara a alguien que necesita ayuda. Paré el coche y bajé despacio. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté, manteniendo la distancia y un tono tranquilo, como si ya supiera que ella estaría desconfiada. Ella se giró, cabello blanco elegantemente recogido, postura firme, blazer azul marino. Los ojos me estudiaron por un segundo. Luego asintieron. El coche simplemente se murió, dijo, con una voz pausada y educada. Me acerqué con cuidado. Mi nombre es Frederico Navarro. Fui mecánico por 40 años. ¿Puedo echar un vistazo? Ella dudó. Luego me extendió la mano con firmeza. Amelia Sterling. Sería de gran ayuda. La ironía de la vida comenzó a escribir su historia en ese mismo instante. Pero yo, claro, todavía no lo sabía. Abrí el capó y vi enseguida el problema. Correa rota. Fuga de líquido. El tipo de cosa que da trabajo pero tiene un arreglo improvisado. Puedo intentar arreglarlo, pero tardaré un poco, avisé. Ella miró el reloj, un Cartier discreto. Tengo una reunión importante, pero supongo que ya llego tarde de todos modos. Sonrió, un poco avergonzada. La sonrisa de quien no está acostumbrada a estar fuera de control.
Y allí estábamos, un viejo mecánico y una mujer de apariencia impecable, ambos atrapados en el tiempo por un problema común. Volví al coche, cogí mis herramientas y me arrodillé en el suelo caliente del desierto. Me ensucié las manos, las uñas, la camisa que había planchado con tanto cuidado. Pero continué, pieza por pieza, como hice toda la vida. Amelia se quedó cerca, respetando mi espacio, pero observando con curiosidad. ¿Hace esto a menudo, señor?, preguntó. ¿Ayudar a extraños en la carretera? Sonreí sin mirarla. Siempre que puedo. Un día yo también necesité ayuda. Nunca olvidé a quien paró por mí. Ella no respondió, pero su silencio decía mucho. Mientras trabajaba en el motor, el tiempo parecía escurrirse por los lados de la carretera como el aceite que goteaba del coche. El sol seguía implacable, y el viento solo servía para esparcir el olor a caucho quemado. ¿Cuánto tardará?, preguntó, no con impaciencia, sino como quien intenta reorganizar compromisos que se le escapan de los dedos. Si todo va bien, un par de horas. Puedo improvisar una solución temporal. Ella asintió, respirando hondo. Yo también iba a una cena. Importante. Familia y negocios. La coincidencia me hizo levantar la vista por un instante. Pero no comenté. Volví al trabajo. Se alejó un poco y se sentó en la orilla de una piedra, acomodando el blazer como quien no está acostumbrada a lugares tan crudos. En silencio, observaba mis movimientos con una especie de curiosidad genuina. En cierto momento, murmuró algo como, «Es raro encontrar a alguien dispuesto a ensuciarse así por los demás». Yo solo dije, «La suciedad que vale es la que uno elige». Eso la hizo sonreír. Y fue una sonrisa sincera. Por primera vez desde que paré, sentí que había algo más en ese encuentro que el azar. Mientras retiraba la pieza dañada, me contó que su marido había muerto hace 5 años. Un hombre de negocios, rígido, pero justo. Dijo que después de que él se fue, ella se dedicó aún más al trabajo. Inversión, empresas, reuniones interminables. Pero a veces todo esto parece vacío. Asentí sin necesidad de decir nada. Yo sabía exactamente lo que era perder a alguien que le daba sentido a las horas. Lucía todavía vivía en mí como un eco cálido en los días fríos. Y en ese arcén polvoriento, 2 historias de luto se cruzaron sin promesas ni expectativas, solo humanidad. Después de más de 1 hora, con los dedos cubiertos de grasa y la camisa empapada de sudor, conseguí adaptar una solución. Rodará, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para llevarla a su destino. Probé el motor. Funcionó. El rugido del Mercedes pareció un agradecimiento mecánico. Ella se levantó, mirando el coche con ojos humedecidos. «Usted salvó mi día. ¿Puedo al menos pagarle por el trabajo?». Negué con un gesto tranquilo. Si aceptara, esto dejaría de ser ayuda y se convertiría en negocio. Ella insistió. Yo volví a negarme. Fue un placer. Y esta vez lo dije con sinceridad. Ella se acercó, vacilante. «Entonces, al menos dígame su nombre completo. Quiero poder agradecerle de verdad». «Ash, Frederico Navarro», respondí. «De Tucson». Ella repitió como quien graba algo importante. «Frederico Navarro, no lo olvidaré». Luego sacó su móvil y me pidió mi número. No para sentirme en deuda, solo porque es raro encontrar gente como usted. Se lo di, un poco torpemente. Era uno de esos aparatos antiguos, sin pantalla grande, pero que funcionaba. «¿Va usted a su cena ahora?», preguntó por fin. «Sí, un poco tarde, un poco sucio, pero voy». Ella sonrió. A veces, el retraso correcto dice más sobre nosotros que la puntualidad. Antes de subirme al coche, fui al asiento del pasajero, donde todavía estaba la bolsa de papel con el regalo. El marco de plata, ahora con las asas marchitas por el calor, parecía un símbolo de todo lo que había intentado preparar. Negué con la cabeza, lo acomodé como pude y me fui. La carretera hacia Sabino Canyon se extendía como una línea fina entre 2 mundos. El mío, hecho de polvo y honestidad, y el de ellos, hecho de cristales y apariencias. Mi coche tosió al tomar la cuesta de la entrada de la propiedad de los Beltrán, pero siguió firme, como si supiera que íbamos hacia algo importante. La casa era como la recordaba, una de esas mansiones que más parecen hoteles. Césped cortado con precisión militar,
coches de lujo alineados como estatuas. Mi Toyota parecía un infiltrado. Aparqué un poco más lejos y respiré hondo. Cuando bajé, miré mi reflejo en el cristal del coche. La camisa estaba arrugada, manchada de grasa, el pelo despeinado por el viento de la carretera. Mis manos todavía tenían suciedad en las uñas, a pesar del rápido intento de limpiarme con el pañuelo de la guantera. Respiré hondo. Sabía que no sería bienvenido, pero se lo había prometido a mi hija. Toqué el timbre. La melodía era clásica, refinada. La puerta se abrió con un ligero chirrido. Del otro lado, allí estaba ella, Serenity Beltrán, la matriarca. Ojos estrechos, postura de reina y una mirada que barrió mi cuerpo como quien evalúa un problema, no una visita. «Federico», dijo sin sonreír, «perdone la demora. Tuve un imprevisto en la carretera. Feliz cumpleaños». Le tendí la mano con la bolsa. Ella la cogió con 2 dedos, como si el regalo quemara. «Richard, el padre de Sofía ha llegado», anunció con frialdad. El nombre equivocado, a propósito, dolía más que cualquier comentario directo. Entré. El mármol frío del suelo contrastaba con el calor que aún hervía en mis manos. Vi caras girándose, sonrisas cerrándose, copas detenidas en el aire. Yo era el elemento disonante en su armonía. Vi a mi hija saliendo del pasillo. Sus ojos brillaron por un segundo al verme, pero pronto se apagaron al notar mi apariencia. Corrió, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias por venir, papá». Mamá fue la única cosa verdadera en ese ambiente, y fue suficiente para mantenerme de pie. Mi hija intentó disimular el apuro. Sus ojos pasaban rápidamente de mi cara a mi ropa, como quien intentaba evaluar cuánto se podría arreglar con un pañuelo húmedo y un peine rápido. «¿Quieres refrescarte un poco, papá? Puedo llevarte al baño». Antes de que yo respondiera, Serenity intervino como una gerente de evento controlando cada elemento del escenario. «Él está perfecto así», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vamos a empezar la cena pronto». Era el tipo de frase que parecía cordial, pero sonaba como una orden con fecha de caducidad. Caminar hasta el comedor fue como cruzar un escenario iluminado, con cada espectador evaluando si yo realmente debía estar allí. Los invitados estaban impecables. Hombres con chaquetas alineadas, mujeres con vestidos de tela fina que hacían ruido de seda al moverse. Yo, con mi camisa azul manchada de grasa y las manos que llevaban el olor de la carretera, era una nota equivocada en la partitura del ambiente. Cuando me acerqué a la mesa, oí un susurro ahogado de una de las invitadas. «¿Ese es el padre de ella?». La otra respondió con un «ajá» y una sonrisa torcida que me congeló la sangre por dentro. Intenté sentarme en la punta de la mesa, discretamente. Pero antes de que pudiera tirar de la silla, Serenity habló lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Ah, no, creo que es mejor que no». Todos dejaron de moverse. El silencio se apoderó de la sala como una niebla espesa. Si no puede presentarse como un ser civilizado, no puede sentarse a la mesa con personas civilizadas. Sus palabras, dichas con un tono teatral, sonaron como un veredicto. Me quedé parado, con la mano en la silla, la cara ardiendo de vergüenza, pero el cuerpo firme. Sofía se levantó de repente. «Mamá, por favor, esto es absurdo». Pero Serenity ni siquiera se giró. Iván, mi yerno, estaba de pie en una esquina sosteniendo una copa de vino. Su mirada no escondía el malestar. «Es solo una cuestión de sentido común», dijo él. «Nadie está diciendo que tu padre no es bienvenido. Solo que hay momentos que exigen una cierta presentación». Era la forma más pulida de llamarme inconveniente. No respondí. Mi silencio era mi escudo. Sofía me miró como quien estaba dividida entre el amor y la vergüenza. «Papá, perdóname», susurró, pero ella misma parecía no saber qué hacer. Mientras todo esto ocurría, los invitados fingían no mirar, pero estaban atentos. Era el tipo de humillación pública que avergüenza incluso a quien la presencia. Y yo, con el regalo barato en las manos y la dignidad herida en el pecho, solo di un paso atrás. «Tal vez deba irme, entonces», murmuré, más para mí que para ellos. Serenity, sin embargo, se aseguró de responder. «Si le parece más apropiado, no lo detendré».
Y en ese momento entendí que no se trataba de ropa sucia, sino de quién era yo, o mejor dicho, de quién ellos creían que no era. Fue entonces cuando el sonido del timbre resonó por la casa. Un sonido cristalino, elegante, que contrastaba violentamente con el ambiente pesado. Todos miraron hacia la puerta. Nadie esperaba más invitados. Uno de los empleados fue a atender. Cuando la puerta se abrió, oí el sonido firme de tacones sobre la piedra de la entrada. Una mujer entró, cabello plateado perfectamente recogido, postura firme, blazer azul y una sonrisa amable en los labios. Era Amelia Sterling, y tan pronto como sus ojos me encontraron al fondo de la sala, se iluminaron con un calor que nadie allí había demostrado. Cruzó el vestíbulo con la naturalidad de quien ya había estado en decenas de ambientes como ese. Pero su atención no estaba en las obras de arte ni en los vinos servidos. Estaba en mí. «Frederico», dijo con verdadera alegría. «Qué maravillosa sorpresa encontrarlo aquí». El silencio que se apoderó de la sala fue de otra naturaleza ahora. Ya no era el malestar de la crítica, sino el asombro de la duda. Las caras que antes me habían medido con desprecio, ahora intentaban reorganizar las piezas de una historia que claramente no conocían. Serenity abrió los ojos de par en par, intentando encajar a esa mujer elegante en su rompecabezas social. «Buenas noches, señora». «Sterling, Amelia Sterling». Su voz era firme, pero cordial. «Estoy agradecida a este señor de aquí por haber salvado mi tarde hoy. Mi coche se averió en la carretera, y fue gracias a él que estoy aquí, segura y a tiempo». Su nombre cayó como una piedra en medio de un lago tranquilo. Iván tosió. Palmer, el patriarca de la familia, salió de la cocina con la cara pálida. «¿Es usted la inversora de Thompson and Beltrán?» «Sí, lo soy», dijo ella, aún sonriendo, pero ahora con una mirada afilada. Iván se adelantó, intentando controlar la narrativa. «Es un placer tenerla aquí. Fue una sorpresa, claro, pero muy bienvenida». Amelia respondió con una ligera inclinación de cabeza. «El placer es mío, pero confieso que estoy sorprendida con el ambiente». Y luego, girándose hacia mí, completó. «Frederico, ¿me permitiría acompañarlo? Me sentiría muy honrada de sentarme a su lado en esta cena». La sala entera pareció detenerse. Las manos de Serenity temblaban. La boca de Palmer se abría y cerraba, como un pez fuera del agua. Yo solo respiré hondo, levanté los hombros, y sentí que mi dignidad regresaba a su debido lugar. La presencia de Amelia a mi lado era como una armadura invisible. Me sentía protegido por algo que ninguna ropa cara podría ofrecer. El reconocimiento de quien sabía ver valor donde otros solo veían apariencia. Cuando ella puso la mano en mi brazo, ligera y firme, guiándome hacia la mesa, noté que las miradas habían cambiado. Los mismos que antes se desviaban con desprecio ahora intentaban disimular la curiosidad. Ninguno de ellos sabía aún cómo reaccionar a ese giro que había puesto la noche patas arriba. Palmer le tiró una silla a Amelia, ofreciéndole el lugar más cercano al centro de la mesa. Pero ella se negó con un gesto suave. «Me gustaría sentarme al lado del señor Navarro, si no les importa». El uso de mi apellido sonó como una bofetada educada. Fue como si ella quisiera reafirmar, delante de todos, que yo tenía nombre, identidad y respeto. Serenity murmuró algo inaudible y se alejó lentamente, como si hubiera perdido el control de su propia fiesta. Iván permanecía de pie, pálido, sosteniendo la copa como si fuera lo último que lo mantenía en pie. Sentados, Amelia y yo intercambiamos pocas palabras al principio. El ambiente aún estaba tenso. Los invitados evitaban las conversaciones y los cubiertos parecían pesar el doble de lo normal. Era visible que la mayoría no sabía si aún debía ignorar mi presencia o fingir que me consideraban parte de la familia. Pero a Amelia parecía no importarle nada de eso. Me preguntaba sobre mi hija, sobre mi vida en Tucson, sobre mi taller, todo lo suficientemente alto para que los demás oyeran. Era como si ella se empeñara en pintar un retrato público de quién era yo realmente. «Y entonces, Frederico», dijo en un momento, «¿de dónde le viene ese hábito de ayudar a extraños en medio de la carretera?» Yo sonreí. «Tal vez de Lucía, mi esposa. Ella decía que el mundo era un lugar difícil,
y que la amabilidad era como un hilo de coser. Mantenía las cosas en su sitio. Ella me devolvió la sonrisa con los ojos humedecidos. Mi marido decía algo parecido, pero pocos lo ponen en práctica como usted. Y en ese instante vi que no estábamos solo compartiendo una comida. Estábamos cosiendo un espacio nuevo en ese ambiente, un territorio de verdad en medio de tanta apariencia. Fue entonces cuando Palmer intentó recuperar el control de la situación. Señora Sterling, me gustaría aprovechar su presencia para reforzar lo entusiasmados que estamos con la posible asociación entre su firma y nuestro grupo de expansión. La frase salió ensayada pero con nerviosismo. Amelia puso la servilleta sobre el regazo y respondió con elegancia. Ah, sí, la propuesta de Thompson and Beltrán, interesante. Pero confieso que esta noche me ha traído percepciones que ningún informe financiero podría haber revelado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier comentario directo, y yo sabía exactamente lo que ella quería decir. Serenity intentó cambiar el rumbo. Nuestro objetivo, claro, es mantener siempre los más altos estándares. Amelia se giró hacia ella, levantando ligeramente la ceja. Las cejas. Estándares. Esa es una palabra importante. Por cierto, me gustaría entender mejor qué estándares justifican tratar a un invitado como si no fuera digno de sentarse a la mesa. La pregunta flotó en el aire como una amenaza silenciosa. Palmer carraspeó. La señora entendió mal. Fue una cuestión estética, nada personal. ¿Nada personal?, repitió ella, ahora con los ojos duros. Decirle a alguien que no puede sentarse con seres humanos, ¿es qué, entonces? Iván, por fin, rompió el silencio. Hubo un malentendido. Nosotros no sabíamos de la conexión. Amelia se cruzó de brazos. ¿Y si lo hubieran sabido? ¿Habrían fingido educación como están intentando hacer ahora? Se volvió hacia mí. Federico, si me permite preguntar, ¿qué le dijeron exactamente cuando intentó sentarse? Yo no quería alimentar el espectáculo, pero una parte de mí sabía que esa era una oportunidad rara. Dijeron que, si no podía presentarme como un ser civilizado, entonces no debería sentarme con los demás. El sonido de las palabras saliendo de mi boca resonó entre los cubiertos. Algunos invitados bajaron la vista. Otros, aún en shock, buscaban refugio en sus copas de vino. Amelia mantuvo la mirada fija en Serenity. ¿Y esa fue la forma de mantener los estándares? Entonces, Serenity dudó, pero respondió. Fue un comentario desafortunado, sacado de contexto. No fue desafortunado, replicó Amelia. Fue revelador. Había una firmeza tranquila en su voz, del tipo que no pedía disculpas ni necesitaba levantar el tono. Era la misma firmeza que vi cuando me dio el número de su móvil, en medio de la carretera diciendo que quería mantener el contacto. Ella entonces se levantó. Si el señor Navarro no es bienvenido en esta casa como un invitado de honor, entonces yo tampoco lo soy. El impacto fue inmediato. Palmer se levantó de golpe. Por favor, señora Sterling, eso no es necesario. Pero era demasiado tarde. Amelia ya había tomado una decisión, y con ello, cambiado el rumbo de esa noche para siempre. Palmer aún intentaba salvar lo que ya estaba en ruinas. Señora Sterling, el señor Navarro fue malinterpretado. Nuestra familia no tuvo la intención de... Pero Amelia lo cortó con una elegancia afilada. Intención o no, lo que se dijo refleja lo que hay aquí dentro. Señaló discretamente su pecho. Y puedo garantizarle que ningún informe contable me impresionaría más que lo que he presenciado esta noche. El silencio era absoluto. Ningún tenedor, ninguna silla se movía. Hasta la música ambiental parecía haberse detenido, como si el sistema de sonido hubiera comprendido que ya no era bienvenido allí. Serenity intentó mantener la sonrisa, pero su expresión parecía hecha de trozos pegados con orgullo. Vamos a calmarnos todos. Estamos ante una situación delicada, pero evitable. Amelia la observó con una mirada fría. Delicada sería la palabra para una bandeja olvidada en el horno. Lo que he presenciado aquí es cruel. Se juzgaron superiores a alguien por su apariencia sin saber que este hombre llegaba tarde por ayudarme, por ensuciarse las manos para arreglar mi coche, en el calor del desierto. Y entonces se volvió hacia mí. Federico, dígame, ¿les contó esto a alguien aquí? Negué con la cabeza.
No vi motivo. No lo hice esperando reconocimiento. Ella asintió, con los ojos humedecidos, y completó. Y es exactamente por eso que se merece cada una de mis palabras ahora. Fue en ese momento que la primera reacción sincera de toda la cena salió a la luz. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad con cabello canoso, murmuró: «Bravo». Otros, tímidamente, acompañaron con leves gestos de cabeza. No era un apoyo descarado, pero era el inicio del cambio. Y cuando los ojos de la gente comenzaron a girarse hacia mí con respeto, me di cuenta de que la humillación había comenzado a cambiar de bando. Antes de venir aquí, continuó Amelia, mi plan era solo participar educadamente en una celebración social. Pero el universo tuvo otros planes. Me puso en el camino de este hombre y me dio la oportunidad de ver algo raro hoy en día: carácter. Palmer intentaba intervenir, pero Amelia no lo dejaba escapar. Usted me invitó aquí para evaluar una inversión, y yo hice exactamente eso. Los evalué a ustedes. Ella entonces se levantó, con calma, y puso la servilleta doblada sobre la mesa, como si sellara su decisión con ese gesto sutil. Frederico, usted es el tipo de persona que hace que el mundo funcione incluso cuando los demás están ocupados fingiendo que no necesitan ayuda. Sentí un nudo en la garganta, pero solo bajé la cabeza en agradecimiento. No necesitaba aplausos, solo verdad. Amelia entonces se giró hacia los anfitriones. No invertiré un centavo en una empresa que trata a las personas con tanta arrogancia y desprecio. Serenity intentó decir algo, pero las palabras morían en su garganta. Iván, ahora inmóvil, observaba como quien ve el suelo ceder bajo sus pies. Amelia no gritó, no humilló, solo dijo la verdad, desnuda e inmensa, delante de todos. El señor Navarro podría ni haber pasado de largo, haber seguido su vida, pero él paró. Él eligió ayudar. Y cuando llegó aquí, sudado y sucio por mi culpa, fue tratado como basura. Eso lo dice todo sobre quiénes son ustedes. Algunos invitados murmuraban entre sí. Otros se levantaban despacio, como si quisieran irse, pero estuvieran atrapados en el espectáculo de justicia que se desarrollaba ante sus ojos. Palmer intentó el último argumento desesperado. Señora Sterling, piense en la comunidad, en los empleos que esta asociación generaría. Ella lo miró con una frialdad precisa. ¿Sabe lo que genera desarrollo de verdad? Carácter. Y eso, lamento informarle, no lo han demostrado tener. Entonces, como quien termina una reunión de negocios, cogió su bolso con calma y se volvió hacia mí. Frederico, ¿está listo para irnos? Me levanté con una dignidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y juntos, salimos de la sala, dejando atrás el sonido de una fiesta que ya no tenía sentido. Cuando cruzamos la puerta principal, el aire fresco de la noche parecía un premio. Respiré hondo y miré al cielo oscuro de Tucson, donde las estrellas finalmente podían brillar sin la luz falsa de la casa de los Beltrán. Amelia caminaba a mi lado con sus tacones firmes. Cada paso de ella parecía sellar una nueva página de mi historia. La noche terminó siendo diferente de lo que imaginaba, murmuré. Ella sonrió. Para mí también. Y sinceramente, mejor así. Y en ese instante, me di cuenta de que el mundo aún reservaba sorpresas para quien no había perdido el coraje de actuar con bondad. En el camino hasta el coche, caminé en silencio al lado de Amelia. Mi Toyota parecía aún más viejo, aparcado entre los vehículos de lujo, pero había algo reconfortante en esa imagen. Yo no tendría un garaje elegante o un apellido poderoso, pero tenía lo que muchos allí dentro jamás entenderían: una conciencia limpia y un alma en paz. Cuando le abrí la puerta a Amelia, ella sonrió, como si estuviera entrando en un Cadillac clásico. Su coche tiene personalidad, dijo, y confianza. Reí con timidez. Nunca me ha fallado. Por lo visto, usted tampoco falla a nadie. La carretera de vuelta parecía otra. Las mismas luces, los mismos postes, pero todo con un brillo diferente. Hablamos poco en el trayecto. La mayor parte de lo que necesitábamos decir ya había sido dicho, no con palabras, sino con acciones. Ella me pidió que la dejara en un hotel cerca del centro, donde se hospedaba. Cuando aparcamos, se quedó en silencio por unos segundos, como quien organiza los cajones de la mente antes de hablar. Frederico,
Tiene mi número, úselo. Aunque no sea por una emergencia. Quiero mantener el contacto. Asentí con calma. La vida me ha sorprendido hoy. Antes de salir del coche, se giró ligeramente. La forma en que usted manejó todo esta noche, con calma, sin gritar, sin rebajarse, fue admirable. Yo respiré hondo. Gritar no cambiaría nada, pero mantener la cabeza alta, eso lo cambia todo por dentro. Ella asintió y abrió la puerta. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Amelia. Y así como entró, desapareció por el vestíbulo del hotel. Pero algo dentro de mí ya sabía. Ella ya no era solo una mujer elegante. Era un punto de inflexión en mi historia. Llegué a casa después de las 10. La sala estaba como la había dejado. El vaso de cristal sobre el posavasos de madera, el periódico todavía doblado, el silencio esperándome. Pero esa noche, por primera vez en años, el silencio parecía diferente. Ya no era vacío, estaba lleno de significado. Me lavé las manos con cuidado, como si aún hubiera rastros de grasa. Me sequé la cara y me miré en el espejo. La imagen era la misma de siempre. Cabello canoso, marcas del tiempo alrededor de los ojos, pero había algo nuevo allí. Respeto. No de los demás, el mío propio. Me senté en la silla de Lucía. Era la primera vez desde su partida. Cogí el periódico que siempre le dejaba, y esta vez leí en voz alta un trozo cualquiera de la columna de deportes. No importaba el contenido, era el gesto. Era permitirme volver a ocupar ese espacio sin culpa, sin la sensación de que el mundo me había olvidado. Cuando terminé, sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ella también sonreiría conmigo, desde donde quiera que estuviera. A la mañana siguiente, encontré un mensaje en el móvil. Era de Amelia. Gracias por recordarme lo que realmente importa. Personas como usted son raras y preciosas. Sonreí al leerlo. El mundo aún tenía espacio para encuentros así. Guardé el móvil en el bolsillo, tomé mi café con más gusto de lo habitual y decidí salir a caminar. El aire estaba fresco y Tucson parecía más amable. Los vecinos me saludaban con la misma rutina de siempre, pero ahora yo respondía con más firmeza. Había reencontrado algo esencial, el valor de reconocerme a mí mismo. Días después, Sofía vino a visitarme, sin Iván. Trajo una tarta y una disculpa que no necesitó muchas palabras. Nos sentamos a la mesa como antes. Ella sostuvo mi mano y dijo, «Papá, no te merecías nada de eso. Me avergüenzo. Pero te prometo, no voy a permitir más que te traten así». Yo solo le apreté la mano. «Hija, lo importante es que lo viste y lo sentiste». En sus ojos había sinceridad y en los míos había perdón. Porque a veces lo que más duele no es lo que nos dicen, es cuando los nuestros se callan. Ella me contó que Amelia había cancelado oficialmente la negociación con Iván y Palmer. Dijo que la noticia se había extendido rápido entre los inversores de la ciudad. «Están en pánico, papá. Dicen que lo perdieron todo, la reputación, los contactos, la financiación». Yo negué con la cabeza lentamente. Ese es su problema. No le deseo mal a nadie. Pero ahora saben que no se pisa a quien está de pie. Sofía sonrió con los ojos humedecidos. «Estoy tan orgullosa de ser tu hija». Y yo respondí con un apretón de mano. «¿Y yo? De ser tu padre». En los días siguientes, intercambié algunos mensajes con Amelia. Nada grandioso, solo palabras simples, pero sinceras. «Hace un calor terrible hoy. Terminé de leer ese libro que mencioné. Soñé con Lucía esta noche». Y ella siempre respondía, a veces con frases largas, a veces con un simple, «Estoy aquí». Nunca habíamos hablado de soledad, pero ambos sabíamos lo que hacía con el corazón de quien ya amó demasiado y perdió. Y tal vez fuera eso lo que nos unía de forma tan natural, la capacidad de reconocer en el otro el vacío que la mayoría finge que no existe. Una tarde, Amelia me invitó a almorzar. Un restaurante pequeño, sin sofisticación, pero con comida de verdad. Nos sentamos en una mesa de esquina, con mantel a cuadros y olor a pan recién horneado en el aire. Ella hablaba con los camareros por su nombre y agradecía cada gesto con los ojos. «¿Viene aquí a menudo?», pregunté. Ella sonrió. «Desde que empecé a venir a Tucson para reuniones.
Me gustan los lugares que me recuerdan que todavía soy gente común. Esa frase se quedó en mí. En el fondo todos queremos lo mismo. Ser vistos, no por la ropa ni por el coche, sino por lo que llevamos dentro. Durante el almuerzo, hablamos de nuestras rutinas, de cómo el tiempo pasa más rápido después de los 60, y cómo la paciencia se convierte en una herramienta valiosa. Ella me contó que su carrera se construyó con calma, mirando a la gente a los ojos. Yo invertí en empresas donde los dueños sabían el nombre de cada empleado, nunca en las que mandaban currículums llenos de números, pero vacíos de alma. Yo le conté sobre mi taller, sobre los años de trabajo y las noches en vela preocupándome por las cuentas, por los clientes, por mi hija. Ella escuchó todo con la atención de quien valora cada detalle. Fue ese día que me entregó un sobre. No es un regalo, dijo. Es una invitación. Dentro había una hoja impresa, un proyecto de mentoría para pequeños empresarios, financiado por ella, dirigido a personas mayores que deseaban volver a emprender o transmitir su conocimiento a jóvenes aprendices. ¿Y por qué yo?, pregunté. Porque usted es el tipo de hombre que el mundo necesita escuchar. Porque su experiencia vale más que cualquier MBA. ¿Y por qué confío en usted? Aquello me conmovió de una manera que casi no puedo describir. No se trataba de trabajo. Se trataba de dignidad restaurada. Volví a casa con el corazón ligero. Por primera vez desde que Lucía se fue, sentí que aún tenía algo que construir. El taller ya no existía físicamente. Había vendido el espacio hace años, pero las herramientas seguían guardadas en la estantería de la lavandería. Pasé el resto de la tarde limpiando cada una de ellas, llave por llave, como quien reencuentra partes olvidadas de sí mismo. Y al final, me senté en el garaje con una Coca-Cola fría, mirando la puesta de sol de Tucson, y di gracias en silencio. Por la vida, por la carretera, por el coche averiado, y por todo lo que él arregló sin que yo me diera cuenta. El fin de semana siguiente, Amelia me llamó. No me mandó un mensaje, me llamó de verdad. Quería oír su voz, dijo. Estoy preparando una reunión con algunos amigos inversores que piensan como yo. Gente que cree en proyectos con alma. Y quería que usted estuviera allí. Dudé, pero yo no sé hablar en ese tipo de ambiente. Ella respondió con calma. Usted habló en esa sala. ¿Se acuerda? Sin gritar, sin humillarse, solo siendo quien es. Eso es más que cualquier conferencia. Y una vez más acepté, no porque me sintiera listo, sino porque confié en lo que ella veía en mí. La tal reunión fue diferente de todo lo que imaginé. Nada de trajes caros, ni presentaciones proyectadas. Era un grupo pequeño, sentado alrededor de una mesa de madera, con café caliente y cuadernos abiertos. Hablé sobre lo que aprendí con la vida, sobre cómo un buen mecánico escucha el motor antes de abrir el capó, y cómo eso también se aplica a las personas. Vi ojos humedecidos, vi gente anotando lo que yo decía como si fuera importante, y por primera vez me di cuenta de que mi historia, que siempre me había parecido demasiado común para ser contada, se había convertido en un puente entre mundos que no se hablaban. Al volver a casa, paré en un kiosco y compré un periódico. Sentí ganas de hacerlo, no para leer, sino para dejarlo en la otra silla de la mesa, donde Lucía solía sentarse. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para mí fue como escribir una nota silenciosa diciendo, todavía estoy aquí, aún soy quien me enseñaste a ser. Y creo que, si ella pudiera verme, habría sonreído con esa manera suya, serena pero llena de orgullo. Antes de dormir, me senté en el sillón de la sala con el móvil en la mano. Leí de nuevo el mensaje de Amelia que decía, gracias por aceptar ser parte de esto. Y respondí, gracias por recordarme quién soy. Envié el mensaje, dejé el móvil a un lado y cerré los ojos. El sonido del ventilador era el mismo de siempre, pero lo que giraba dentro de mí era nuevo. Esperanza. A la semana siguiente, recibí una visita inesperada. Sofía volvió a mi casa, pero esta vez con un cuaderno en las manos. Papá, quería mostrarte algo. Abrió en la primera página y me mostró bocetos, anotaciones, planes. Es un proyecto de negocio pequeño, una empresa de mantenimiento doméstico. Nada sofisticado, pero pensé en usar todo lo que me enseñaste. Organización, honestidad, trabajo bien hecho.
Me quedé en silencio por un instante, absorbiendo el significado de aquello. ¿Y quieres que te ayude? Ella sonrió, emocionada. Quiero que seas mi socio. Que tu nombre esté en la entrada. Navarro Inhija. Lloré allí mismo, sin vergüenza, sin intentar contenerme. No era por la idea en sí, sino por el gesto, por la inversión silenciosa de lo que empezó como rechazo, y ahora se convertía en honor. Nos abrazamos con fuerza. Ella me dijo que le había dejado claro a Iván que, de ahora en adelante, las prioridades cambiarían. Si quiere, que aprenda. Si no, que siga solo. Y aunque yo no deseaba el fin de su familia, me quedé en paz al ver que mi hija, por fin, había encontrado su propia voz, y que de algún modo, era mi voz también. Amelia supo del proyecto y me llamó para almorzar de nuevo. De eso hablo, Federico. No se trata de crear imperios. Se trata de restaurar el valor de las cosas que importan. Ella sugirió presentar nuestra idea a un fondo social que apoyaba a empresarios mayores de 60 años. No necesitan caridad, necesitan oportunidad. Estuve de acuerdo con ella, y allí, una vez más, sentí que estaba viviendo algo que nunca imaginé. Ser un puente, ser un eslabón entre generaciones. No como profesor, sino como un hombre que se mantuvo de pie y que ahora era escuchado. Algunos domingos después, la rutina en mi casa cambió. Sofía venía con más frecuencia. A veces, traía croissants y zumo de naranja. Otras veces, solo silencio y presencia. Amelia aparecía también, siempre con esa manera elegante y tranquila. Trajo flores para el jardín, las plantó conmigo, regó las macetas como si cuidara una parte de mi historia que necesitaba florecer de nuevo. Cierto día, cuando ella me ofreció café con una sonrisa, sentí algo diferente. Aún no era amor romántico. Tal vez nunca llegaría a serlo. Pero era cariño, respeto y ganas mutuas de estar cerca. Eso, para mí, ya era mucho. Una mañana, cuando estábamos sentados en el porche, Amelia me preguntó, ¿ha pensado alguna vez en viajar de nuevo? Me reí. La última vez que viajé fue a Sabino Canyon, y mire a dónde me llevó. Ella también se rió, con esa mirada que lleva recuerdos y posibilidades. Pero, ¿y si ahora usted eligiera el destino? Me quedé en silencio, imaginando. Nunca tuve tiempo, ni dinero, ni valor. Pero tal vez ahora tuviera otra cosa. Libertad. Libertad de ir y volver. De ser recibido por mí mismo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Empecé a escribir por la noche, pequeños textos, fragmentos de recuerdos, frases sueltas, historias de taller, de carretera, de paternidad. No para publicar ni para mostrar a nadie, sino para dejarlo registrado, tal vez para mi nieta algún día, o para cualquiera que quisiera saber cómo se construye una vida simple, pero honrada. Amelia me animaba. Esas historias valen oro. Y yo lo creía, no por vanidad, sino porque había empezado a entender que todas las vidas tienen brillo. Solo hace falta alguien que sepa verlo. Al final de uno de esos días largos y llenos, me senté solo en la cocina. La luz era suave. La radio tocaba boleros antiguos. Cogí una taza, me serví café y apoyé los codos en la mesa, mirando a mi alrededor. Mi casa seguía siendo la misma. Las paredes no habían cambiado, pero dentro de mí todo era diferente. Donde antes había dolor, ahora había espacio. Donde había humillación, ahora había voz. Y donde había silencio, ahora había sentido. No era un final feliz, era algo mejor. Era un verdadero nuevo comienzo. Recibí una carta semanas después. Era de uno de los invitados de aquella noche fatídica. Un señor llamado Arturo, que apenas había notado. Decía, gracias por recordarme que la humildad es una virtud, no un defecto. Salí de esa fiesta queriendo ser un hombre mejor. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en el cajón junto a las herramientas antiguas. Era allí donde guardaba lo que tenía valor. Y esas palabras, venidas de alguien que hasta entonces formaba parte del grupo que me ignoró, mostraban que las semillas que plantamos, incluso en suelo hostil, pueden florecer cuando menos lo esperamos. Amelia también recibió mensajes, invitaciones, propuestas, pero rechazó todos los que venían de la misma lógica vacía que había enfrentado esa noche. No quiero trabajar más con quien ve números y olvida a las personas.
Me lo dijo con firmeza, y me di cuenta de que, de alguna manera, esa noche también le había cambiado la vida a ella. A veces, el bien que hacemos nos vuelve en formas que no podemos prever. No en riqueza, sino en alivio, en conexión, en paz. Pasaron los meses. El calor dio paso a brisas más suaves en Tucson, y la rutina comenzó a tomar nuevos contornos. El taller que antes era solo un recuerdo, se convirtió en un pequeño espacio compartido con aprendices, jóvenes indicados por un programa social ligado al proyecto de Amelia. Allí, entre herramientas antiguas e historias contadas en voz baja, empecé a enseñar lo poco que sabía. Un motor, al fin y al cabo, es como la vida. A veces se atasca, a veces se calienta demasiado, pero siempre da señales. Solo hay que saber escuchar. Lo curioso es que nunca me imaginé enseñando nada a nadie. Creía que vivir con honestidad era suficiente, pero descubrí que compartir esa vivencia también es una forma de amor. Algunos de esos jóvenes me miraban con más atención de la que mi propia hija me había mirado durante años. No los culpo, y tampoco culpo a Sofía. La vida es ruidosa, y muchas veces nos perdemos intentando complacer a quienes no saben reconocer el valor. Pero ahora ella estaba a mi lado, presente, firme, y eso bastaba. Una tarde, después de una clase improvisada sobre bujías, me senté con uno de los chicos del programa. Me preguntó: «Señor Navarro, ¿qué cambió en su vida para que todo esto sucediera?» Me quedé pensando por un momento. Un coche averiado, una mujer elegante y una elección: parar para ayudar. Él se rió, pensando que bromeaba, pero yo hablaba en serio. A veces, las decisiones más pequeñas son las que lo cambian todo. No por suerte, sino porque revelan quiénes somos, incluso cuando nadie está mirando. Volví a casa más tarde ese día, y mientras me acostaba, pensé en todo lo que dejé atrás y en todo lo que encontré en el camino. No fueron fortunas, ni fama, ni gloria. Fue algo más raro: respeto. Por mí, por mi historia, por mi manera simple de existir en el mundo. Y por más que algunas heridas antiguas todavía picaran de vez en cuando, había aprendido a no arrancar las costras. El tiempo se encarga. La dignidad, esa, es la que hay que proteger todos los días. Sofía me contó que Iván cambió. No sé si fue por remordimiento, por miedo a perder estatus o porque realmente entendió algo, pero se alejó de la arrogancia. Empezó a actuar con más cuidado. Nunca le pedí disculpas formales a él, y él tampoco a mí. Pero un día, cuando vino a buscar a Sofía a mi casa, me llamó don Frederico y me tendió la mano. Yo la estreché, y en ese gesto silencioso, sentí que había algo diferente allí. No reconciliación, tal vez, pero al menos respeto. A veces, eso es lo máximo que se puede esperar. Y ya es mucho. Amelia seguía presente. En cenas discretas, en cafés compartidos, en paseos por la plaza central. Con ella, todo era ligero. Nada necesitaba ser dicho con prisa. Ella me enseñó que no era tarde para empezar de nuevo, que la edad no determina dónde termina el camino. Ella me miraba como Lucía me miraba al principio, con admiración tranquila, sin la necesidad de cambiarme. Quizás por eso me permití, una noche, sostener su mano mientras caminábamos, y ella no se retiró, solo sonrió. Un domingo estábamos en la plaza, viendo a los niños correr detrás de las palomas, cuando ella me dijo: «Es la persona más íntegra que he conocido». Y eso que he convivido con banqueros, CEOs, políticos. Me reí. Tal vez ese sea su problema. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos así, en silencio. Un silencio lleno de significado. Entendí allí que no necesitaba grandes discursos. Yo ya tenía lo que importa: paz, un lugar, un nombre limpio, y alguien que me veía como era. Esa misma noche, me senté a escribir una nota que luego guardaría junto a mis papeles. No era un testamento, ni una carta de despedida. Era solo un recordatorio para mí mismo, por si algún día volvía a dudar. Escribí: «Frederico Navarro, pasaste por la tormenta con los zapatos gastados, pero con la cabeza alta. Cuando te dijeron que no eras nada, probaste, sin gritar, que valías todo, y al final, fuiste visto, fuiste recordado, y fuiste querido».
Guardé esa nota como quien planta una semilla. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que te imaginas. Esa noche, antes de apagar la luz, miré el cuadro de Lucía sobre el aparador. Ella seguía siendo mi norte. Pero ahora, al lado de ese recuerdo, había un marco plateado. Sencillo, como el que llevé a esa fiesta, solo que ahora con otra foto. Yo, Sofía y Amelia, sonriendo delante del taller. El tiempo no borra todo. A veces, solo espera el momento adecuado para revelar lo que quedó. En una de las últimas veces que vi a Amelia antes de su viaje a Denver, me dio un regalo curioso. Un llavero con forma de bujía, en miniatura, hecho en plata. Para que nunca olvide que es quien hace que las cosas vuelvan a funcionar. Sostuve el pequeño objeto como quien sostiene un símbolo de todo lo que construí. O mejor dicho, de todo lo que recuperé. Y le dije, no sé si hice mucho por usted. Ella respondió, me recordó lo raro que es encontrar a alguien que no tiene precio, y eso me hizo cambiar. Ese día, cuando la llevé al aeropuerto, me abrazó más fuerte de lo habitual. Cuando vuelva, quiero llevarte a conocer Santa Fe. Hay un lugar que combina contigo. Sonreí. Si tiene café y conversación, ya combina. Ella me saludó con la mano antes de entrar por la puerta de embarque. Me quedé allí parado por unos minutos. La gente pasaba a toda prisa, pero yo estaba tranquilo. Ya no había prisa en mí. Aprendí a esperar, a vivir, a dejar que las cosas lleguen cuando tienen que llegar. Volví conduciendo despacio por Tucson. Pasé por barrios que conocía desde niño, tiendas antiguas, edificios que cambiaron de nombre, pero no de alma. Cada esquina parecía susurrar un pedazo de mi historia. No era famoso, ni rico, ni reconocido por muchos, pero era recordado por quien importaba. Y tal vez ese fuera el secreto de la felicidad tardía. Ser recordado de verdad por quien nos ve con los ojos correctos. En el garaje, me fijé en que el viejo Toyota todavía tenía la grasa de la noche en que ayudé a Amelia. Pensé en lavarlo, pero no tuve el valor. Esa mancha era un memorial silencioso, un hito. El día en que, por hacer lo que siempre hice, mi vida dio una vuelta completa. Y es por eso que nunca más dejé de parar cuando veía a alguien que lo necesitaba. Nunca sabemos a quién vamos a encontrar o qué vamos a arreglar en el coche del otro o dentro de nosotros mismos. Una tarde, vi a Iván en la televisión local, en un debate sobre ética empresarial. Usaba un tono contenido, más humilde. Sofía me dijo que él ha ido cambiando poco a poco. Tal vez esa noche también cambió algo en él, o tal vez solo reveló lo que estaba escondido. Yo no esperaba reparaciones completas, pero me quedo en paz al saber que, incluso callado, dejé una marca. A veces, el silencio enseña más que un sermón. Volví a andar por la ciudad con más frecuencia. Algunas personas comenzaron a reconocerme por la historia que circuló. ¿Es usted el señor del coche plateado?, preguntaban, y yo respondía con una sonrisa. Soy el que paró para ayudar. No conté el resto, porque lo que importa no es el final bonito, sino el motivo de la elección. Y yo paré porque era lo correcto, porque Lucía me enseñó así. Y porque llevar esa integridad es lo que le da sentido al peso de la edad. Sofía me dio un regalo en un sobre marrón. Era una placa con el nombre del taller, Navarro y Hija, honestidad y confianza. Cuando vi aquello, me emocioné como el primer día que recibí la llave del taller original, hace más de 40 años. Ahora era otro tiempo, otro nombre en la fachada, pero los valores eran los mismos. Y saber que mi hija eligió llevar eso, me dio una sensación de misión cumplida. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Volví a escribir mis recuerdos poco a poco, no como una forma de vanidad, sino como un legado. Porque un día, alguien como yo puede leerlo y entender que ser simple no es ser pequeño, que ayudar no es ser débil, y que la dignidad no tiene etiqueta, no depende de invitación. Vive en nuestros gestos y florece, incluso en suelo seco, cuando se cultiva el bien. Hoy, a los 72 años, puedo decir que no lo tengo todo, pero tengo lo esencial: paz, propósito y personas sinceras a mi alrededor.
Y todo esto comenzó con un retraso, un coche averiado y una elección. Qué bueno que paré, qué bueno que fui fiel a quien soy, porque esa noche, cuando me dijeron que no era digno, fue justamente allí donde descubrí mi verdadero valor.